Sigue la lectura del audiolibro La vida gloriosa de Narottam Das Thakur de Sitala Dasi. Estamos leyendo el capítulo 5, titulado Peregrinaje, segunda y última parte de 2. Jagannath Puri. El peregrinaje de Narottam le llevó hasta el encantador pueblo de Santipura, donde adoró los pies del hijo de Advaitacharya, Sri Achyutananda. Tras disfrutar de la compañía de los numerosos seguidores de Advaita, se dirigió a Harinadi, donde cruzó el Ganges y visitó la aldea de Ambika Kalna. Allí conoció al maestro espiritual de Shyamananda, Hridaya Chaitanya, y tuvo la suerte de recibir el darshan de sus famosas deidades Gaura Nitai. Desde allí Narottam fue a Kardaha, donde fue recibido con gran amor y entusiasmo por Sri Vasudha y Sri Janavamata, las esposas de Nityananda Prabhu, así como por su hijo, Sri Virachandra Prabhu. Viajando así de una aldea a otra y conociendo a muchos de los allegados de Mahaprabhu, Narottam permaneció en un continuo estado de éxtasis divino. Lloraba, gritaba, reía e incluso se desmayaba mientras escuchaba a las grandes almas contar sus pasatiempos con el Señor. Con cada anécdota se volvían cada vez más intensos los sentimientos de separación percibidos por Narottam de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y empezó a entonar espontáneos cantos de lamento y añoranza de la compañía con el Señor. Perdido en sus meditaciones sobre Sri Chaitanya, Narottam se dirigió hacia Jagannath Puri, siguiendo el mismo camino que el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu tomara años atrás. Por la noche se detenía en las mismas aldeas que el Señor había elegido para descansar, y en cada lugar compartía el Krishna Katha con los lugareños, tal como hiciera Mahaprabhu. Los sencillos aldeanos quedaron rápidamente prendados de la magnética espiritualidad de Narottam y de su atractivo aspecto, y a menudo intentaron convencerle de que se quedara con ellos. Cada mañana, cuando Narottam se disponía a reanudar el viaje, multitudes de personas se arremolinaban a su alrededor siguiéndole mientras avanzaba. A Narottam a menudo le resultaba difícil dispersar a esas multitudes, pero finalmente, con palabras dulces, conseguía despedirse de ellas y proseguir su camino en solitario. En una aldea, Narottam coincidió con un anciano que había conocido a Sri Chaitanya Mahaprabhu. El hombre invitó a Narottam a sentarse con él. «Ven, muchacho», le dijo con entusiasmo. «Déjame que te cuente las maravillas que he visto con mis propios ojos». Narottam tomó asiento ansiosamente junto a esta alma bondadosa y escuchó mientras el anciano compartía sus recuerdos. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus acompañantes llegaron a esta aldea de camino a Jagannath Puri, dijo el hombre, «Me quedé asombrado al ver que el Señor caminaba como un león enardecido y al acecho. Yo no podía apartar los ojos de su hermosa forma dorada. Él parecía ajeno a su entorno, como si la tierra, el agua y los caminos no tuvieran importancia. Sus devotos, Nityananda, Gadadhar, Mukunda, Govinda, Jagadananda y Brahmananda, se mantenían a su lado para protegerle de cualquier daño. Cuando se sentó con los devotos para hacer los honores al prasada, vi que apenas tomaba bocado. Estaba tan ansioso por llegar a Puri que en medio de la comida se levantó y con un rugido estruendoso gritó, «¿A qué distancia estamos de Jagannath Puri? ¿Cuán lejos se encuentra Jagannath Swami?» Al ver la impaciencia del señor, Mukunda empezó a cantar y el señor comenzó a bailar. La sonrisa de Narottam se ensanchó cuando oyó hablar de la impaciencia del Señor por llegar a Jagannath Puri. El rostro del hombre se iluminó al recordar el espectáculo. Los habitantes de nuestra aldea disfrutamos entonces de un espectáculo excepcional. El Señor Supremo,
El héroe de Vaikunta bailaba ante nuestros ojos. Según giraba y giraba, las lágrimas brotaban de sus ojos como las corrientes del Ganges durante el monzón. Nos empaparon a todos. Narottam exclamó de pronto: ¿por qué no he podido estar aquí para ver semejante espectáculo? Luego, inclinándose a los pies del hombre, Narottam murmuró: eres la persona más afortunada. El anciano levantó delicadamente a Narottam y continuó sus relatos sin apenas hacer una pausa. A pocos kilómetros por ese camino, dijo, señalando un sendero cercano, a Sri Chaitanya Mahaprabhu y a sus allegados se les impidió continuar en dirección a Nilachala. Uno de los encargados de los peajes les exigió un impuesto y les impidió el paso hasta que pagaran. El rostro de Narottam debió demostrar su incredulidad ante el hecho de que alguien se atreviera a detener al Señor, pues el viejo añadió: pero cuando el recaudador de impuestos vio la figura imponente y grave del Señor, quedó impresionado y preguntó: ¿cuántos hombres vienen contigo? El Señor respondió: yo no tengo a nadie en este mundo y no pertenezco a nadie, estoy solo, el mundo entero es mío. Diciendo esto, el Señor comenzó a derramar incesantes lágrimas que corrían a raudales por sus mejillas. El recaudador de impuestos dijo: oh, maestro, puedes irte, por favor, pero no permitiré el paso a los demás hasta que haya recibido el pago completo. ¿Y qué hizo el Señor?, preguntó Narottam. La voz del anciano temblaba de emoción. Dejó a los devotos y, tras recorrer una corta distancia en solitario, se sentó. Bajó la cabeza y los ojos se le llenaron de lágrimas. Los devotos le observaban desde el otro lado del peaje, desesperados por separarse de su señor. El recaudador de impuestos observaba junto a ellos e incluso su corazón de piedra no pudo evitar reblandecerse ante el llanto del Señor. Asombrado, el recaudador de impuestos dijo: ese sannyasi no es un hombre ordinario. Es imposible que un ser humano ordinario derrame tantas lágrimas. Miró de nuevo a los devotos y preguntó: decidme claramente quiénes sois. ¿De quién sois adeptos? Ellos respondieron: ese sannyasi es nuestro maestro. Debes haber oído hablar de él. Su nombre es Sri Krishna Chaitanya. Nosotros somos sus siervos. Entonces comenzaron a llorar lágrimas de amor divino por su Señor. El recaudador de impuestos estaba ahora estupefacto. Sobrecogido por la intensidad de sus sentimientos y purificado por su compañía, también comenzó a llorar. Se precipitó hacia la figura sentada del Señor y se arrojó al suelo como una vara a los pies del loto del Señor. Humildemente declaró: la gran fortuna de verte es el resultado de muchos millones de vidas de actividades piadosas. Por favor, perdóname por mis ofensas a tus pies. Te ruego, a ti y a tus devotos, que lleguéis sanos y salvos a Nilachala. El señor Chaitanya bendijo al recaudador de impuestos y el grupo siguió su camino. Narottam tocó los pies del anciano con gran reverencia. Le agradeció una y otra vez que compartiera la riqueza del lila trascendental de Mahaprabhu. Luego, él también reanudó impacientemente su viaje. Al llegar al río Bargi, a unos 9 kilómetros al norte de Jagannath Puri, Narottam tomó un refrescante baño en el agua cristalina antes de entrar en la aldea cercana. Muchos lugareños se congregaron para saludar a Narottam. Comprendiendo que era seguidor de Sri Chaitanya Mahaprabhu, uno de los ancianos de la aldea invitó a Narottam a escuchar la historia de la visita del señor Chaitanya. Deseoso Narottam de conocer todos los detalles de los viajes del Señor, se sentó entre los aldeanos y escuchó atentamente cómo el Señor de Vaikunta había derramado su mirada misericordiosa sobre aquellos afortunados habitantes de la aldea. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos llegaron,
Él fue a bañarse al río y dejó su vara de sannyasa en manos del señor Nityananda. Mientras estaba ausente, Nityananda Prabhu rompió la vara en 3 trozos y los arrojó al río. Es por eso que llamamos al río Barhi Danda Banganadi, el lugar donde rompieron la vara de sannyas de Sri Chaitanya. En ese momento no fuimos capaces de entender por qué hizo tal cosa Nityananda Prabhu. Pero más tarde, un devoto de Mahaprabhu explicó que Nityananda Prabhu sabía que Sri Chaitanya Mahaprabhu era el Señor Supremo en persona. Por lo tanto, consideró que el ordenarse sannyasa era innecesario. Por eso alivió al Señor de la molestia de llevar la vara. Nityananda Prabhu dedujo que la Suprema Personalidad de Dios es automáticamente un Paramahamsa. No necesita llevar un sannyasi danda. Narottam ofreció sus respetos al río Barhi, expresó su gratitud al anciano de la aldea y continuó su camino, deseoso de llegar a Jagannath Puri lo antes posible. El corazón de Narottam se aceleró al entrar en la sagrada ciudad de Purushottam Kshetra, Jagannath Puri, la morada de la persona suprema. Se estremeció de placer al pensar que aquella extensión de tierra que se extendía a un total de 80 millas cuadradas era la residencia eterna del Señor. Siempre había permanecido intacta, incólume, incluso durante las aniquilaciones cósmicas. Sumido en una profunda humildad, Narottam contempló todo lo que veía allí, los árboles, los pájaros, los animales y las personas, con asombro y respeto, recordando que todos los seres vivos poseían, por influencia del lugar, formas de 4 brazos, aunque solo fueran visibles para los seres más elevados. Narottam ofreció oraciones silenciosas de agradecimiento por el sagrado Dham, un espacio fuera de la jurisdicción de Yamaraj. En este lugar, incluso el simple acto de dormir equivale a una meditación profunda o samadhi, y postrarse ofrece el mismo resultado que ofrecer pleitesía a la deidad. Al girar desde la amplia vía principal, Narottam divisó la imponente torre de arenisca roja del antiguo templo del señor Jagannath. Cayendo de rodillas, contempló maravillado la enorme bandera roja que ondeaba sobre el famoso Nila Chakra de 8 puntas que coronaba la cúpula del templo. ¡Qué espectáculo tan glorioso! Con la sangre bombeando de emoción, Narottam se levantó y corrió por la avenida de arena en dirección al enorme complejo del templo. Era plenamente consciente de que sus pies pisaban ahora el mismo camino santificado que durante siglos había pisado el Señor del Universo, junto con su hermano Baladeva y su hermana Subhadra, el camino que recorrían durante el festival anual de Ratha Yatra, montados en sus enormes carros tirados por una multitud de amorosos devotos. Al acercarse a la puerta principal del templo, Narottam vio 2 enormes estatuas de leones agazapados a ambos lados de la entrada, la Sinjadwar. A la derecha se alzaba la imponente forma del señor Jagannath con un letrero a su lado que decía Patita Pavan, el salvador de los oprimidos y caídos. Narottam se postró ante el sonriente Señor. En lugar de visitar el templo, Narottam se dirigió primero a la morada de Gopinathacharya, el querido compañero de Mahaprabhu y cuñado de Sarvabhauma, Bhattacharya. Al llegar a la casa, Narottam llamó al interior para anunciar su llegada. Al instante, el anciano Gopinathacharya se levantó de un salto para dar la bienvenida a Narottam con un caluroso abrazo de corazón. Con tiernas palabras, aquel venerable Vaishnava invitó a Narottam a sentarse apaciblemente a su lado. Narottam, todos ansían conocerte, pero primero descansa un poco y después podrás conocer a los devotos. La noticia de la llegada de Narottam se propagó rápidamente y la casa de Gopinathacharya se llenó de devotos que llevaban mucho tiempo esperando conocer a Narottam. Todos tenían preguntas que hacerle y él las respondió humildemente todas, poniéndolos al día sobre Vrindavan y los detalles de sus viajes. Gopinathacharya dispuso que se trajera prasada del templo
y tras hacer los honores al suculento Mahaprasadam, Kanai Kuntia llevó a Narottam al darshan del señor Jagannath. Al atravesar las macizas puertas del antiguo templo de piedra, Narottam se sintió invadido por el éxtasis y todo su cuerpo se puso a temblar. Se adelantó a su escolta y corrió hacia la sala principal de darshan del señor Jagannath. Al ver las enormes formas del señor brillando ante él, Narottam se desmayó. Rápidamente se formó a su alrededor un corro de gente, curiosos y preocupados todos los presentes por el apuesto joven sadhu tendido en el suelo. Unos instantes después, Narottam abrió los ojos. Ignorando a la gente que le miraba boquiabierta, se incorporó y su mirada se posó en la Garuda Stamba. Se levantó de un salto y corrió hacia la Stamba, contemplando embelesado la columna de piedra coronada por Garuda. Este es el mismo lugar, se maravilló, donde Sri Chaitanya Mahaprabhu permanecía día tras día tomando darshan del Señor. Narottam pasó los dedos por la rugosa piedra, imaginando cómo Sri Chaitanya había rodeado la columna con sus largos brazos dorados mientras contemplaba la exquisita forma del señor Jagannath. Narottam miró hacia la base de la columna. Y aquí está el cráter creado por las lágrimas que continuamente corrían por las mejillas de Sri Chaitanya Mahaprabhu mientras contemplaba amorosamente a las deidades. Narottam tocó el hoyo en el suelo y vio la huella de la mano de Mahaprabhu en la pared. Apoyó la cabeza en aquella sagrada impresión. Todo aquello era insondable, desmedido para que su mente lo comprendiera. Ya se había formado una multitud alrededor de Narottam, pero él no veía a nadie de los que le rodeaban. Rodeó la sagrada columna con los brazos, como había hecho antes Sri Chaitanya Mahaprabhu, y contempló las hermosas formas de Sri Jagannath, Baladeva y Subhadra. Las lágrimas brotaban de sus ojos en un torrente constante llenando el hoyo situado en la parte inferior de la estamba, igual que las lágrimas de Sri Chaitanya Mahaprabhu lo habían hecho tiempo atrás. Aunque miraba fijamente a las deidades, Narottam solo podía pensar en Sri Chaitanya Mahaprabhu. Una simple frase recorría su mente una y otra vez. No pude tener el privilegio de estar contigo cuando tú estabas aquí. Si hubiera nacido antes, podría haberte visto. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Qué he venido a ver? Todas las personas que habían visto a Sri Chaitanya Mahaprabhu, tanto la gente del lugar como los pujaris del señor Jagannath, se mostraron encantados de ver a este extraordinario santo que se parecía tanto a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aunque Narottam sintiera tamaña separación, los residentes de Puri, que habían echado de menos al Señor durante tanto tiempo, se sintieron como si estuvieran de nuevo en su compañía. Para ellos fue como si se estuviera repitiendo los pasatiempos de Mahaprabhu. Todos estaban extasiados. Narottam no se movió de su sitio en toda la tarde observando las 3 ceremonias Arati. Finalmente, Kanai Kuntia instó a Narottam a regresar a casa de Gopinathacharya. A la mañana siguiente, Narottam fue a visitar la casa de Kashi Mishra. Allí entró en la sagrada Gambira, la pequeña habitación donde Sri Chaitanya Mahaprabhu vivió durante los últimos años de su presencia manifiesta. El Señor había permanecido en un estado constante de amor divino durante aquellos años, manifestando los síntomas del éxtasis en separación de Krishna. Su estado mental era prácticamente idéntico al de Srimati Radharani cuando Uddhava fue a Vrindavan para ver a las gopis. Narottam entró en la habitación en silencio y, reverente, ofreció su postración al lugar donde Sri Chaitanya Mahaprabhu solía cantar japa. Apoyó la cabeza en la asana y aspiró su fragancia. Con profundo respeto tocó el lecho de hojas de kadali, donde Mahaprabhu solía tumbarse mientras Svarup Damodar le masajeaba las piernas. Llorando incesantemente, ofreció sus respetos a todo lo que había en la habitación. Al tocar al Señor, mediante el hecho de tocar sus divinos enseres, Narottam sintió su presencia y sus sentimientos de ardiente separación se aliviaron.
Dominado por el éxtasis, se revolcó en el polvo de aquel lugar sagrado. Dirigiéndose al templo Tota Gopinath, Narottam vio una deidad muy grande y encantadora, de tez negra y brillante, sentada con las piernas cruzadas en un trono. Tota Gopinath, concluyó, podía derrotar el orgullo de Cupido, y, conmovido, Narottam se postró ante él. El sacerdote del templo trajo una guirnalda y la colocó suavemente alrededor del cuello de Narottam mientras éste se ponía en pie. Luego, condujo a Narottam al asiento de Sri Gadadhar Pandit, donde Narottam ofreció su reverencia y exclamó: «Oh Gadadhar Pandit Goswami Prabhu, qué desafortunado soy por no haber tenido la oportunidad de verte». A Narottam lo sobresaltó un fuerte sollozo y, sin dirigirse a nadie, preguntó: «¿Quién llora?». Narottam vio una pequeña forma entre las sombras. Al acercarse vio a un Vaishnava muy anciano y radiante, encorvado, en un asiento. «Es Mamu Goswami», susurró el pujari a Narottam. «Es el principal discípulo de Vakreshvara Pandit y un íntimo compañero de Mahaprabhu. Él se encuentra en un estado de semi-inconsciencia continuo desde hace meses debido a la separación del Señor». Dirigiéndose al venerable santo, el pujari dijo: «Este es Narottam, llegado de Nadia». Para sorpresa de Narottam, Mamu Goswami se levantó. A pesar de que el cuerpo del Goswami estaba obviamente en un precario estado, parecía sumamente feliz de ver a Narottam. Abrazó fuertemente a Narottam, empapándolo con sus lágrimas. «Por la voluntad del Señor», dijo, «ahora te he visto. Oí hablar de ti a los Vaishnavas visitantes y anhelaba verte. Ahora mi deseo se ha cumplido». Tomando la mano de Narottam, le condujo a un lugar apartado donde se sentaron juntos. «Narottam», dijo suavemente, «mira este hermoso jardín. Aquí tuvieron lugar muchos pasatiempos dichosos. Aquí mismo, en este lugar, se sentaba mi maestro Gadadhar Pandit y leía el Srimad Bhagavatam. Cuando explicaba los versos parecía que incontables ríos de dichoso amor espiritual fluían de su graciosa boca. Todo el mundo anhelaba oírle hablar, y cualquiera que le oyera, aunque solo fuera una vez, nunca olvidaría la experiencia. El señor Gaura Hari, el amo de la vida de Gadadhar Pandit, se sentaba a su lado y escuchaba sus dulces discursos. Oh, Narottam, las descripciones de los bellos pasatiempos que tuvieron lugar aquí no tienen fin. Hablando con gran amor, Sri Mamu Thakur compartió muchos de esos pasatiempos confidenciales con Narottam. Al cabo de un rato, Mamu Goswami puso sus manos contraídas sobre la cabeza de Narottam, lo bendijo y lo consagró a los pies de Gopinath. Narottam recorrió Puri de un lugar sagrado a otro durante varios días. Visitó la tumba de Haridas Thakur, donde Sri Chaitanya había bailado sosteniendo el cadáver de su querido devoto. Fue a la playa, donde el Señor había bailado al ritmo de las olas. Vio el lugar donde el Señor había corrido por las dunas de arena, confundiéndolas con el monte Govardhan, y visitó los pequeños parques que el Señor había tomado por Vrindavan. Una noche, Narottam se hallaba despierto en casa de Gopinathacharya. Reflexiones sobre los pasatiempos divinos del Señor corrían incesantemente por su cabeza y no podía dormir. Después de muchas horas, finalmente se sumió en un vívido sueño revelador. Narottam se encontraba de pie en la gran calzada, no lejos del templo del señor Jagannath. Se quedó estupefacto al ver 3 magníficos carros. Era la procesión de Ratha Yatra. Delante de la carroza del señor Jagannath, Narottam vio a Sri Chaitanya Mahaprabhu rodeado de sus íntimos, danzando en amor trascendental. Los ojos de Narottam absorbieron la belleza de la forma trascendental de Mahaprabhu.
sus hermosos ojos abiertos que parecían lotos completamente florecidos, sus labios rojizos curvados en una sonrisa benévola, su cuello enérgico, pecho ancho y cintura delgada, sus brazos gráciles que se extendían por debajo de sus rodillas y su tez de oro fundido que iluminaba todas las direcciones. Sus miembros temblaban en éxtasis y de sus ojos manaban ríos de lágrimas mientras cantaba en voz alta los santos nombres. Sri Chaitanya Mahaprabhu bailaba jubiloso entre sus amorosos devotos mientras su Sankirtan melódico rugía por todo el universo. Todos los íntimos allegados que habían desaparecido del mundo años atrás se hallaban allí, presentes, bailando junto con el Señor. Sri Advaitacharya, Gadadhar Pandit, Murari Gupta, Haridas Thakur, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Kolabecha Sridhar, y todos cantaban a pleno pulmón. Narottam Thakur se quedó paralizado, tratando de captar cada aspecto de la extraordinaria escena. Contempló al señor Chaitanya danzando con tal amor que todos los devotos no podían hacer otra cosa que contemplarlo o bailar con él con total alegría. Enormes multitudes de peregrinos avanzaban ansiosamente para ver la hermosa danza del Señor. Algunos semidioses arrojaban flores, mientras que otros se disfrazaban de humanos para participar en el extraordinario festival. Incluso los cojos, ciegos o sordos se acercaban al kirtan, dispuestos a participar. Hasta quienes tenían el corazón de piedra sollozaron al oír al Señor cantar melodiosamente los santos nombres, y los animales y los pájaros mostraban inquietos su emoción. Mientras Narottam observaba todo esto desde la orilla de la vía, llorando en silencio, el señor Chaitanya dejó el kirtan y se acercó a él. El Señor tomó las manos de Narottam y lo abrazó. Luego dijo: Narottam, regresa a Keturi. Es mi deseo que establezcas un nuevo tipo de Sankirtan. Por medio de tu Kirtan revelarás mis enseñanzas, misión y pasatiempos al mundo. Conferiré poder a tu Kirtan para que sumerja los corazones de todos los que lo escuchen. Aquellos que tengan la suerte de refugiarse en ti recibirán la riqueza más preciosa del amor de Dios. Ahora regresa a Bengala e instaura el Sankirtan del Santo Nombre. Pronto conocerás al hijo de Chiranjiva Sen, Ramchandra Kaviraj. Ustedes dos se convertirán en los amigos más íntimos. Juntos fundarán ese Kirtan y liberarán a miles de personas del sufrimiento de la existencia material. Ve y libera a estas almas, Narottam. Tráelas a la Sampradaya del amor a Dios. Yo siempre estaré contigo y te protegeré. Narottam cayó a los pies del señor Chaitanya y los bañó con sus lágrimas. Entonces, cada uno de los devotos, incluyendo a Sri Nityananda Prabhu, Advaitacharya y Srivas Thakur, abrazaron a Narottam y lo animaron a cumplir la misión del Señor. Narottam se despertó sobresaltado. Viéndose solo en la quietud de la noche, se perturbó, oscilando entre la alegría extática de su encuentro con el Señor y sus compañeros y la pena insoportable de perder su compañía. No pudo hacer otra cosa que cantar el santo nombre intensamente durante el resto de la noche. A la mañana siguiente, temprano, Narottam fue al templo del señor Jagannath, al Arti. Contemplando el rostro sonriente del señor Jagannath, rezó pidiendo permiso para abandonar Shikshetra, así como el poder para cumplir la misión que se le había encomendado. Mientras ofrecía su sincera plegaria, una guirnalda cayó del cuerpo del señor Jagannath. El pujari la tomó. Aunque había cientos de personas en el templo, la llevó directamente a Narottam y se la puso alrededor del cuello. Narottam consideró esto como la confirmación de Jagannath de que debía partir hacia Keturi. Cuando Narottam regresó a la casa de Gopinathacharya, no habló de lo que había acontecido, pero Gopinathacharya lo sabía. Dijo: Narottam, el Señor desea que regreses a Keturi para instituir el Kirtan.
Ahora no cabía duda de que había llegado el momento de abandonar la morada del señor Jagannath. Después de consultar a varios pánditas, se fijó una fecha propicia para que Narottam emprendiera su viaje. Los devotos de Puri le rodearon el día de su partida. Gopinathacharya estrechó las manos de Narottam. «Hemos esperado tanto tiempo para conocerte», dijo cariñosamente, «y por fin se cumplieron nuestros sueños». Profundamente conmovido por todo el amor que los devotos estaban derramando sobre él, Narottam se despidió a regañadientes, llevando una cesta de Mahaprasadam de Jagannath para compartirlo con la gente de casa. Narottam viajó al norte, a Nrisimhapura, donde se reunió venturosamente con su querido amigo Shyamananda. Narottam estaba encantado de ver que Shyamananda estaba teniendo un gran éxito en su predicación. Unos días más tarde, Narottam continuó su viaje. En Sri Khanda, Narottam fue recibido por Sri Raghunandana Thakur y conducido a presencia del querido allegado de Mahaprabhu, Sri Narahari Sarkara Thakur. Aunque de edad avanzada y normalmente absorto en un trance solitario de recuerdo de Mahaprabhu, Sri Narahari se emocionó al conocer a Narottam. Los demás devotos de Sri Khanda también se reunieron ávidos de saludar a Narottam y lo llevaron al darshan de la deidad Sri Gauranga. A la mañana siguiente, cuando Narottam estaba a punto de partir, Sri Narahari Thakur se despidió de él con las siguientes palabras: «Soy muy feliz de haber tenido la oportunidad de verte. En ausencia de Mahaprabhu, él distribuirá el amor de Dios a través de ti. Muchas almas caídas se refugiarán en ti y tú difundirás el mensaje extático del Señor manifestando un nuevo tipo de kirtan. No te preocupes por nada, todos tus deseos se verán cumplidos por la misericordia del Señor Chaitanya». A continuación, y con el rostro sombrío, Narahari Thakur añadió: «¡Ay, qué tranquilo me siento de mirarte a la cara! No tendré esta oportunidad por segunda vez». Incapaz de soportar este triste pensamiento, Narottam cayó a los pies del Thakur, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando se levantó, los demás devotos le ofrecieron su despedida. Ekachakra. Narottam pasó después por Katwa, donde Sri Chaitanya había afeitado sus hermosos cabellos y aceptado la orden de vida renunciante de manos de Keshava Bharati. Luego se dirigió a Ekachakra, el lugar donde naciera Sri Nityananda Prabhu. Meditando en los pies del loto de Nitai, Narottam avanzó rápidamente hacia aquel antiguo pueblo donde los Pándavas habían vivido durante su exilio y donde Bhima había matado al malvado Baka. Al acercarse a la aldea, Narottam sintió nuevas energías al ser tocado por la brisa que susurraba entre los chopos que rodeaban el camino. En las afueras de Ekachakra, un brahmana viejo y cojo se acercó a Narottam. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «¿Y de dónde vienes?». Narottam sintió una extraña afinidad con el anciano, como si ya lo conociera. «Soy Narottam», respondió, «y vivo en Keturi, al otro lado del Padmavati. He estado peregrinando por Gaura Mandal y Jagannath Puri durante algún tiempo. Ahora he venido aquí para ver los lugares sagrados donde Sri Nityananda Prabhu realizó sus pasatiempos». Los ojos del viejo brahmana centellearon. «Bien, acompáñame pues», dijo felizmente. «Lo sé todo sobre este lugar, te lo enseñaré». Inconcebiblemente atraído por el arrugado anciano y contento de tener un guía, Narottam le siguió a la aldea. Frente a un pequeño grupo de arbustos, el brahmana se volvió hacia Narottam. «Aquí es donde Nityananda Prabhu y sus amigos solían disfrutar del pastoreo de vacas y terneros, igual que los gopas de Brindavan». Narottam imaginó a Nityananda recorriendo la zona con un garrote o un arado al hombro. Se inclinó reverentemente, ofreciendo oraciones silenciosas a Sri Nityananda Prabhu. Un poco más adelante, el guía señaló otro lugar.
Aquí es donde Nityananda Prabhu recreó los Rama Lila. Ese muchacho, dijo el anciano riéndose ligeramente, interpretó el papel de Lakshman con tanto gusto que cuando fue abatido en la batalla, pareció haber fallecido. Sus amigos le llamaron y luego sus mayores intentaron reanimarle, pero seguía sin moverse y apenas si respiraba. Nadie pudo despertarle hasta que el chico que interpretaba a Hanuman en la obra se dio cuenta de que debía traer las hierbas del Himalaya para reanimarlo. Solo cuando trajeron las hierbas, Nityananda Prabhu volvió en sí. Al anciano parecían deleitarle estos recuerdos. Aquellos chicos, se rió, estaban constantemente absortos en representar los pasatiempos de Krishna y Rama. Día y noche no pensaban en otra cosa. El anciano siguió adelante, con Narottam siguiéndole de cerca. «Déjame enseñarte la casa de Jadai Pandit», dijo. «Aquí es donde nació Nityananda Ray». Caminando rápidamente de un lugar a otro con una agilidad sorprendente, el brahmana indicó animadamente un pasatiempo tras otro. «Aquí, en este patio, solía jugar el niño Nitai, y aquí es donde se celebró la ceremonia de su Guru Karana. Este es el templo de Vishnu, donde adoró al Señor, y este es el lugar donde un sannyasi itinerante pidió a Jadai Pandit que le diera a su hijo Nityananda en caridad. Jadai Pandit se vio obligado a acceder, pero cuando el sannyasi se llevó a Nityananda por aquel camino de allí, Jadai Pandit cayó al suelo y rodó angustiado. Padmavati, la madre de Nityananda Prabhu, lloró a gritos por su hijo que se iba y cayó inconsciente allí mismo. Todo el pueblo los seguía mientras caminaban por la carretera. Suplicaban al sannyasi que no se llevara a su Nitai. El brahmana se detuvo. Volviéndose hacia Narottam, cuyos ojos estaban bañados en lágrimas, le dijo: «Hijo, estos lugares que te estoy mostrando están fuera del alcance incluso de los semidioses. En esta aldea, Nityananda Ray todavía realiza sus pasatiempos, pero solo unos pocos afortunados pueden ser testigos». Diciendo esto, el brahmana desapareció de repente y Narottam se quedó solo. Narottam miró a su alrededor confundido y conmocionado. Su guía había desaparecido y a pesar de las llamadas de Narottam no regresaba. Narottam buscó por la zona, pero no encontró ni rastro del anciano. Devastado, se sentó bajo el árbol con la mente agitada. Aunque intentó cantar japa para calmarse, no podía dejar de pensar en el brahmana. «¿Por qué me angustia tanto su desaparición?», se preguntaba. «Le he conocido hace solo unas horas. Si tenía otros asuntos que atender, hágase su voluntad. Pero desaparecer sin avisar». Su ansiedad se hizo aún más desesperada. Sentía que no podría vivir si no volvía a ver a aquel venerable Vaishnava. Entonces, tan repentinamente como había desaparecido, el brahmana reapareció. En un instante, su arrogada forma se transformó en un refulgente joven blanco vestido de azul brillante, con el pelo recogido en un moño. Llevaba un garrote y un arado, y Narottam lo reconoció de inmediato como el señor Balaram. Mostrando una amplia sonrisa, el señor dijo: «No era mi intención engañarte. Me eres muy querido y por eso he venido a estar contigo, pero no le digas a nadie que me has visto aquí. Todos tus deseos se cumplirán muy pronto». Diciendo esto, el señor Balaram desapareció una vez más. Narottam se quedó paralizado. Durante mucho tiempo permaneció clavado en el lugar en un trance de éxtasis. Después, desplomándose, se echó a llorar sobrecogido de amor al Señor. A la mañana siguiente, Narottam abandonó Ekachakra. Sin dejar de cantar las glorias del señor Nityananda, puso rumbo a Keturi.